Ok, entonces tenemos el problema, nos dice dos ejes, cada uno de 7/8 de pulgada de diámetro, se conectan mediante los engranes que se muestran en la figura. Si se sabe que el módulo de elasticidad cortante es igual a 11.2 megapascales, perdón, PSI, y que el eje en F está fijo, determine el ángulo a través del cual gira el extremo A cuando se aplica un par de 1.2 kip por pulgada sobre A. Entonces aquí nos están pidiendo únicamente determinar el ángulo a través del cual gira el extremo, ¿verdad? Que sería el extremo A. ¿Sí? Entonces aquí no necesitamos determinar como tal los esfuerzos cortantes, sino que únicamente saber cuánto va a girar este extremo A. Ok, ¿cómo vamos a hacer esto, muchachos? ¿Qué se les ocurre que hagamos acá? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer acá? ¿O qué se les ocurre? ¿Diagrama de cuerpo libre? Podríamos hacerlo, pero pues de los engranes. Ahí nos puede funcionar para saber cuánto es el esfuerzo, o perdón, el par torsor del engrane E. Podríamos hacerlo. Diagrama de cuerpo libre de los engranes E y B. Entonces tenemos el engrane E, que sería este de acá. Y aquí tenemos el engrane B. Estos son bastante similares, ¿verdad? Entonces, este es el engrane B, que tiene un radio de 4.5 pulgadas. Y este es el engrane E de 6 pulgadas. 6 pulgadas, ¿verdad? Ok. Entonces, sobre el engrane B, tenemos un par aplicado de 1.2 kip por pulgada. Por pulgada, ¿verdad? Entonces, queremos saber cuánto va a ser el par que se traslada al engrane E. Acá, ¿verdad? El torsor E. Ok. Entonces, como hicimos en el problema anterior, dijimos que el torsor E
va a ser al torsor B por la relación de radios, ¿verdad? Sería el radio E dividido el radio B. Vamos a poner este en mayúscula. Acá, ¿verdad? Entonces el torsor B sabemos que es de 1.2 kip por pulgada. Por la relación de los radios, que serían 6 pulgadas dividido 4.5. Entonces, este torsor E va a ser ¿de cuánto? ¿1.6? Kip por pulgada. Ahora aquí las pulgadas pues simplemente se anulan. Entonces tenemos que el torsor E es de 1.6 kip por pulgada. Ok, entonces ya tenemos esto de acá. Ahora, ¿cómo podemos determinar el ángulo de torsión que se va a estar generando en el extremo A? ¿Cómo podemos calcular este ángulo, mucha? Con la ecuación, el torsor es, perdón, el ángulo es igual al torsor por la longitud partido el momento polar por el módulo de elasticidad cortante, ¿verdad? Ok, pero esto vamos a calcular o ir calculando los ángulos en cada uno de los ejes, ¿verdad? Aparte necesitamos pues determinar el ángulo total. ¿Cómo podemos determinar este ángulo total? ¿Ya? ¿Cómo determinamos este ángulo total que se va a estar generando del el extremo B o del punto, perdón, el punto F al extremo A? ¿Alguien mucha? Ok, si quieren imaginémonos un poco qué va a estar pasando cuando se aplique este torsor A, mucha. No, no es la sumatoria de los momentos. ¿Qué va a pasar cuando empecemos a aplicar el torsor en A? O sea, al aplicar este par torsor,
Este extremo A va a empezar a girar, ¿sí? Y va a hacer girar ¿cómo se llama? Este engrane B, ¿sí? El engrane B va a hacer que gire en sentido contrario el engrane E y pues aquí en F pues ya no va a poder girar, ¿verdad? Pero sí va a poder girar una parte E. ¿Cuánto? Pues lo que se vaya a entorchar el eje FE, ¿verdad? De E a D, pues ahí está libre, ahí no nos va a afectar cuánto se vaya a desplazar este extremo D, pues no nos interesa, pero sí nos interesa cuánto se va a desplazar desde F hacia E. ¿Sí? Esta parte acá, pues se va a entorchar o va a girar cierto ángulo, pues poco o mucho, pero va a girar una parte. Esto de aquí va a hacer que gire el engrane B y el engrane A, pues todavía va a girar otro poquito según lo que se vaya a entorchar esta fracción del eje, ¿verdad? ¿Estamos claros? ¿Mucha? ¿Estamos claros? ¿Sí estamos claros? ¿Seguros? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuánto se va a generar o cuál va a ser el ángulo que se genere desde el extremo F a el extremo A o desde el apoyo fijo F hasta el extremo A? Entonces, aquí va a ser, vamos a poner con celeste, el ángulo de F hacia A va a ser el ángulo que se genere de F a E y de B hacia A. El ángulo FB más el ángulo, no, perdón, FE y B hacia A. Entonces, estos van a ser los dos ángulos que tenemos que calcular para saber cuánto se va a girar de F hacia A. ¿Estamos claros? Entonces, ahora sí, utilizamos la ecuación que nos dijo Daniel. Sabemos que el ángulo de torsión es el par torsor por la longitud partido el momento polar por el módulo de elasticidad constante. Ok, ¿cómo sabemos que el eje es un eje sólido? Pues eh, momento de inercia polar, sabemos que es ¿cuánto? ¿Cuánto sería este momento de inercia, muchacha? Y por el diámetro de la cuarta, partido 32. Entonces, si sustituimos esto, vamos a tener que el ángulo de torsión va a ser 32 veces el par torsor por la longitud dividido pi por el diámetro a la cuarta por el módulo de elasticidad constante. ¿Sí? Entonces, ahora sustituyamos para poder calcular el ángulo total. Vamos a tener que el ángulo desde F hacia A va a ser de F a E 32 veces el torsor
FE por la longitud de FAE dividido pi por el diámetro a la cuarta. Bueno, este diámetro a la cuarta o el diámetro es el mismo en los dos ejes, que es de 7 octavos de pulgada. Y el módulo de elasticidad cortante, pues también es el mismo, ¿verdad? Entonces, podemos factorarlos. De acá, si quieren, lo vamos a poner y lo factoramos en el siguiente paso. Más 32 por el torsor BA por la longitud BA, partido pi por el diámetro de la cuarta por el módulo de elasticidad cortante. Ok, entonces el ángulo de torsión desde F hacia A va a ser esto de aquí, dijimos que es lo mismo, y esto de acá pues es distinto, ¿verdad? Entonces sería 32 dividido pi por el diámetro a la cuarta, el diámetro 7 octavos de pulgada, a la cuarta por el módulo de elasticidad cortante, que es 11.2 por 10 a la 6 PSI. Y todo esto por el torsor FE por la longitud FE. El torsor sería este de E, que es el mismo que se está generando en el eje, 1.6 kip por pulgada. Ahí se recuerdan que un kip son 1000 libras, ¿verdad? Pues simplemente es de multiplicar eso por 1000. Esto por la longitud que hay desde F hacia E, son estas 12 pulgadas, más el torsor que hay de A a B, pues es el que se está aplicando, 1.2 kip. Vamos a poner acá abajo, por pulgada, por la distancia. Y la distancia es desde B hacia A, que serían las 8 más las 6 pulgadas, ¿verdad? Serían 14 pulgadas. Ok, y este ángulo que va a ver desde F hacia A va a ser ¿de cuánto? Ahí se recuerdan, estos kips, pues hay que cambiarlos a pulgadas, a libras, ¿verdad? Multiplicándolo por 1000 todo. Y de ahí pues todo lo tenemos en pulgadas, entonces estamos bien. Entonces, ¿cuánto es el ángulo, muchachos? Recuerden que el resultado les va a dar en radianes. Entonces, si quieren, denme el ángulo tal cual les da y después pues lo pasamos a grados, ¿verdad?
Ok, ¿cuánto es el ángulo, muchacha? 5,59 por 10 a la menos 5. Estos son radianes. Entonces, estos serían por 180 partido pi, ¿verdad? Igual vayan chequeando los cálculos, mucha, por favor. Entonces, en grados sería ¿cuánto? ¿Cuánto es el ángulo? ¿3,20 por 10 a la menos 3 grados, ¿verdad? Entonces serían 0,03 grados, así, ¿verdad? Bien pequeñito, mucha. Entonces, no chequeen los datos, porfa, que sí que sí estemos bien con los cálculos. Pues debería ser lo que es, ¿verdad? ¿Alguien que chequee, mucha, porfa? El cálculo, Aquí solo una pregunta. ¿sí? Esos 1.6 kip por pulgada, ¿había que multiplicarlos por 1000 o Sí, no? por 1000. Sí, sí, sí. Ah, entonces sí Igual cambia que el 1,2. la respuesta. Este y este, los dos por 1000, para pasarlo a pulgadas. Ah, entonces sí, sí cambia la respuesta, ingeniero. Ahorita se lo voy a dar. ¿Sí? Va, vecinos, no hay clavo. Va a ser un poquito más alto. Esos serían en radianes, Daniel. 55,85 por 10 a la menos 3 radianes. Y en grados sería ¿cuánto? Aquí sí ya nos va a dar casi un grado, o más o menos, 3,20 grados, ¿verdad? Entonces este es el ángulo que estaría girando el extremo A respecto al extremo F. ¿Sí? Ok, si quieren vamos a detener la grabación.